Bien, estamos grabando entonces el tutorial inicial para introducirnos a el manejo del software de investigación cualitativa Atlas D. En este caso estamos trabajando con la versión 7 del programa. Voy a referirme estrictamente a lo necesario para comenzar a utilizarla, esperando que esto dé las bases para que luego puedan explorar más allá de estos conceptos iniciales el programa. Entonces lo primero que voy a hacer es en la pestaña proyecto abrir una nueva unidad hermenéutica para que no me salga ningún tipo de documento, ni ninguna categoría, ni ninguna cita, ni ningún código montado con antelación. Entonces miren, les voy a explicar. Aquí en el día de hoy nos vamos a fijar en estos apartados, en estas casillas. Esta se llama documentos primarios, esta se llama citas, esta códigos y esta memos. Atlas D es una plataforma que nos permite asignarles a diferentes tipos de documentos categorías, citas y comentarios, que luego con algún grado de habilidad voy a poder relacionar para poder trabajar con las fuentes que yo utilizo en mi investigación: entrevistas, diarios de campo, documentos, artículos, fotografías, lo que sea. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es, en esta unidad hermenéutica, que es básicamente los textos que se requieren para trabajar en mi investigación, la que lo compila es la unidad hermenéutica. Para poder trabajar en ella tengo que primero montar los textos, o sea, vincular los textos con los que voy a trabajar a la unidad hermenéutica. Para eso voy a hacer clic aquí en documentos primarios. Me sale este recuadro donde hay una serie de opciones. Insisto que solo voy a trabajar lo estrictamente necesario y luego ustedes pueden explorar un poquito más. Asignar documentos primarios, y entonces me sale la clásica ventana donde yo voy a poder explorar las diferentes carpetas de mi ordenador y seleccionar allí los diferentes archivos. Entonces yo he ya preparado unos archivos X que encontré en mi unos archivos cualquiera que encontré en mi computador para poder darle algunos ejemplos. El primero de ellos, el que voy a montar, es un PDF. Entonces señalamos el documento, cualquiera que usted quiera trabajar, y entonces aquí ya queda vinculado a la unidad hermenéutica. Aquí está esta pestañita, la vuelvo a oprimir, me sale de nuevo, y entonces ahora voy a vincular este archivo de Word. Listo, ahí quedó vinculado. Ahora voy a vincular una fotografía. Una fotografía de una clase del diplomado de encuentro de saberes y sabedores que se ofertó en convenio con IDARTES desde el proyecto curricular de arte danzario dirigido por la maestra Marta Ospina. Es una fotografía del proceso. La abro y un video pequeñito que es de una clase de ensamble de hace un buen tiempo en la opción danza, en la que estaba dirigido por mí y tenía como el apoyo del maestro Julián Garcés. Listo, son archivos al azar solamente como ejemplos. Entonces aquí ya están montados. Aquí, como ven, esta pestañita es la que me abre el recuadro para manejarlo, y aquí ahora en el desplegable, cuando yo haga esto, me va a salir los diferentes documentos que acabo de montar. ¿Qué hago con esto? Sencillo, vamos a ir en orden. El primer texto, fíjense, dice P1.
el segundo P2, P3 y el cuarto P4, y así sucesivamente se va a codificar cada uno de los textos que yo voy a montar en el programa. Entonces vamos a comenzar trabajando con el P1, que es la investigación basada en la práctica de las artes y los medios audiovisuales. Es un artículo que sale publicado en una revista que encontré en la base de datos Redalyc. Aquí para grabar el tutorial yo tengo una ventana minimizada y entonces me hace falta algo, que es dividir la pantalla para trabajar con las categorías. Ya les voy a explicar cómo se hace. Voy a visualización, si a ustedes les llega a pasar lo mismo, para que la puedan activar, y activo esta palomita aquí en área de margen. Listo. Entonces ahora ya se me abre este espacio, que es como el espacio de trabajo. Lo que voy a hacer con este documento es lo que tradicionalmente uno haría con un libro físico. Cuando lo subraya, le pone colorcitos, lo llena de etiquetas, pero de manera digital. Entonces es puramente ejemplificante. Miren, aquí dice, por ejemplo, en mi experiencia como docente y directora de tesis de maestría en comunicación. Entonces yo subrayo eso, como haría con cualquier libro, ¿de acuerdo? Luego entonces hago sobre lo señalado clic derecho y se me abre este recuadro. Aquí voy a darle clic en codificar. En codificar voy a decirle ingresar nombre y código. Y entonces a esta nombre y código le voy a poner experiencia docente. Experiencia docente. Le doy OK y entonces miren lo que va a pasar. Se acaba de crear una anotación dentro del texto en PDF que se llama experiencia docente. ¿Listo? Entonces yo puedo llenar de categorías diferentes a las que yo le voy a ir colocando el nombre todos los textos con los que yo voy a trabajar. Entonces le acabo de asignar eso, que después está este apartado que dice el creciente desarrollo de tecnologías digitales para la producción de medios, ¿no? Entonces a esto le voy a decir de nuevo codificar y le pongo ingresar nombre de código. Aquí por ejemplo le voy a poner tecnología. Le digo OK y entonces de nuevo se me va a crear esta categoría. Esto va a funcionar de una manera muy parecida, como les digo, a hacerle la etiqueta a un libro físico. Entonces de esta manera yo puedo ir como trabajando en el texto e ir siempre teniendo en cuenta como las diferentes categorías que le he asignado. Esto entre más avanzan las versiones de Atlas-T se puede hacer con más tipos de documento. Veamos qué pasa si en el desplegable de los documentos abro el Word. ¿Listo? Este es un artículo muy interesante sobre el debate de la investigación en artes. Entonces aquí voy a resaltar este fragmento del texto. En este caso, al decirle codificar, no le voy a decir ingresar un nombre código, porque cuando hago eso significa que voy a crear un nuevo concepto al cual voy a vincular el texto subrayado, sino que en este caso ya le voy a decir seleccionar el código de la lista. ¿Y qué va a pasar? Como ya con antelación creé dos categorías, entonces puedo escoger entre esas dos. Y si hubiera creado 25 antes,
pues lo mismo, podría escoger entre todas las que he creado. Entonces en este caso, pues así no tenga nada que ver, solamente para que se pueda observar, voy a asignarle la categoría de tecnología y le digo OK. Listo. Entonces es muy sencillo, porque yo voy leyendo un texto, voy creando las categorías y luego con el tiempo puedo utilizar esas mismas categorías para una diversidad de textos. Solamente para poder seguir ejemplificando lo mismo, subrayo, clic derecho sobre el área subrayada y ahora seleccionar un código de la lista. El que acabo de seleccionar es tecnología, entonces ahora le voy a asignar a este experiencia docente y le digo OK. Listo. Y aquí voy a inventarme otra categoría. Dice: lo primero que hay que tener en cuenta en lo que respecta a este debate es el hecho de que muchas de las partes contendientes tienden a optar por la fuerza retórica. Listo. Entonces ojalá así fuera de fácil codificar o categorizar, ¿no? Pero supongamos que sí. Entonces a este le voy a poner retórica. ¿Listo? Cuando yo le asigno un código, inmediatamente se me está creando la categoría. Ahora les muestro en dónde queda. El mismo texto puede estar aunado relacionado con diferentes categorías. Las puedo introducir inmediatamente acá, o incluso después de que yo a esto le asigne la categoría de retórica, puedo después, solamente con un pedacito de la que ya había trabajado, asignarle una categoría ya existente. Entonces en este caso, fíjense que aquí esta barrita me señala el lugar del texto, en este caso que corresponde a retórica, y en este caso el que corresponde a experiencia docente, ¿no? Entonces así es como vamos a ir codificando. Les decía antes que una de las cualidades que tiene Atlas T mientras más avanza de versiones es que puede soportar más tipos de documento. En este caso vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con una fotografía. Listo, entonces está la fotografía, que es un documento visual y funciona exactamente de la misma manera. Entonces fíjense, voy a oprimir el ratón para señalar un área de la fotografía, como si estuviera señalando el texto. Sobre esa área hago clic derecho y se me va a abrir exactamente el mismo cuadro que antes en los demás textos, y en este caso voy a señalar por ejemplo, que no sé por qué ya es el asunto del análisis de la imagen, pero en este caso como ejemplo voy a decir que este segmento de la imagen corresponde a la categoría retórica. Listo. Como ven aquí se queda como 1, pero yo puedo haciendo clic sobre la imagen modificarla para cambiarle el área o poner título, pero bueno, eso no lo vamos a trabajar en este momento. Aquí hay otra área de la fotografía, la señalo, en este caso voy a asignarle la categoría de experiencia docente, le digo OK, y entonces de esta manera puedo ir, según las categorías que yo haya decidido trabajar, pues asignarle conceptos que voy encontrando a la fotografía, igual que con cualquier otro texto. Entonces en este caso voy a inventarme una categoría para esto, que puede ser iluminado. Eso puede ser una categoría. Listo. Bien, entonces esta es una fotografía trabajada a partir pues de la misma idea que he tenido siempre del libro que estoy subrayando y que estoy llenando de etiquetas. Por último, vamos a ver
el video. Entonces aquí salió la estudiante, trabajábamos sobre el ritmo. Entonces tenemos aquí un panel de navegación y aquí otro diferente. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esta área de visualización que está al lado me está mostrando el segmento del video que me sale acá y que está limitado por esta línea naranja y esta línea naranja. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que si yo me paro acá y muevo esta línea, el área de visualización que me muestra en este lado se reduce. Esta es una manera en la que yo puedo controlar, digamos, la extensión del video que estoy visualizando, como si le hiciera a un documento PDF o Word una especie de zoom. ¿Listo? Ahora, ¿cómo le pongo yo a esto una categoría? Fíjense que aquí están los segundos, entonces aquí voy del 25 al 36. Eso sería demasiado para una categoría. Listo. En este caso, fíjense, lo que yo estoy viendo en este costado es solamente este segmento. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede aquí? Vamos a ver. ¿Listo? Están haciendo ahí el ejercicio. Imaginémonos que por ejemplo es una entrevista. Bueno, lo que sea. Para poder asignar categorías a un video, y funciona exactamente lo mismo si fuera un archivo de audio, lo que hago es hacer clic sobre la pista de la onda de sonido de la vista que está al lado del video y la mantengo oprimida como si estuviera subrayando un texto y la llevo hasta donde yo quiera. ¿Listo? Entonces la voy a dejar hasta aquí. Me paro sobre ella, lo mismo, hago clic derecho y entonces me sale la misma ventanita que antes. Por lo tanto, a esto yo le puedo asignar de nuevo una categoría. En este momento he creado 4, le voy a colocar a esta experiencia docente. ¿Ok? Sigo mirando el video, que puede ser el registro de la realidad que yo estoy analizando, la clase, la entrevista, la obra, el ensayo, lo que sea, ¿no? Y encuentro que alguien utiliza un repertorio o sucede algo que me interesa para asignarlo en la categoría, lo ubico bien, corroboro que ese es el momento que quiero utilizar para citar y entonces lo señalo acá y le asigno la categoría. Digamos, podría ingresar una nueva, en este caso la iluminado, que está poquita. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esto no lo vamos a ver ahorita, pero es posible vincular, por ejemplo, si esto fuera una entrevista, la podría vincular a un documento que fuera la transcripción. Entonces yo podría ver en esta ventanita, mientras va pasando la entrevista, la transcripción de la misma. Y así se convertiría en una herramienta, digamos, también muy útil para poder trabajar sobre las categorías. Listo. Entonces así, fíjense, tengo un PDF, un Word, una imagen y un video. En este sentido, pues creo que quedan cubiertas las mayorías. Faltaría un MP3 que funciona igual que un video o un WAV, que serían archivos de audio y funcionarían igualito que este video. Entonces ahí están cubiertas como los diferentes tipos de registro que yo puedo hacer de la realidad que está siendo objeto de mi investigación. Listo, hasta ahí está chévere, porque solamente con esto puedo yo tener como un inventario de los textos, los documentos, los
diferentes tipos de registro que yo estoy trabajando en mi investigación y están categorizadas. Eso ya a mí me parece una ganancia. Pero además de eso, fíjense que en el desplegable de citas se han abierto unas pestañitas ahí. Y lo mismo sucede en el desplegable códigos. Entonces, ¿qué ha pasado? Códigos, fíjense que se ha creado a partir de las categorías que yo he puesto en los diferentes documentos. Y citas se ha creado a partir de lo que yo he subrayado en los diferentes documentos. Entonces, miren, si yo oprimo cualquiera de estas citas, Atlas-T inmediatamente me va a llevar hacia el lugar del documento donde está esa cita. Por ejemplo, fíjense que aquí se acaba de resaltar esta parte del texto. ¿Qué pasaría si yo oprimo aquí? Entonces me lleva al documento número 2, donde hice esta señalamiento que corresponde con una categoría. ¿Y qué pasaría si oprimo acá? Inmediatamente me muestra el segmento del video que está aunado a esta cita que está en la experiencia docente. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos visto con un montón de información ya seleccionada para nuestra investigación, y cada vez que queremos buscar esa cita tardamos 5, 10, 15, 20, media hora y a veces no la encontramos? Este es un mecanismo mediante el cual pues podría navegar de una manera fácil por todas las citas que yo voy creando. Pero esto gracias a que aquí hay una codificación. Miren, por ejemplo, este 1.2.1 significa que es la primera cita del documento 1. ¿Sí? Esta es la primera cita del documento 2. Esta es la segunda cita del documento 3 y así sucesivamente. Sin embargo, esto de las citas va quedando como referencial. Pero por supuesto en una investigación típica podemos llegar a tener tranquilamente 1000 citas. Lo que resulta luego más útil para poder trabajar con las diferentes citas es justamente esta pestañita de los códigos, porque si por ejemplo yo hago clic en retórica, entonces se me va a abrir un recuadro donde me van a salir todas las citas que yo tengo vinculadas con esa categoría. Entonces fíjense, en vez de todas estas, ahora solo tengo 2 y son solo aquellas que están aunadas a la categoría. Entonces si oprimo aquí, lo mismo, me bota al documento y al segmento que está señalado dentro del documento que tiene que ver con la categoría retórica. ¿Listo? Entonces aquí nosotros ya estamos haciendo un tratamiento de la información que hemos recolectado, sea documental o de registro de experiencias. Y esto nos va a permitir organizar de una manera muy sencilla, o al menos mucho más sencilla, los insumos que tenemos para nuestra investigación. Por último está este asunto de los memos. Cuando yo oprimo en la pestaña de memos, se me abre un recuadro muy similar a los que hemos visto con antelación. Y aquí el mismo cuadrito que en el de servía para crear los documentos, para vincularlos, aquí sale crear un nuevo elemento. Entonces vamos a crear un nuevo elemento para que vean cómo funciona el memo. Inmediatamente se me crea el memo y aquí sale un nombre que es por defecto, que tiene que ver con la fecha, ¿no? ¿Para qué me sirven los memos? Es lo mismo que cuando yo estaba rayando el libro en físico antes, pues no solamente me servía a veces subrayar, sino que comentaba y entonces rayaba el libro. Fijémonos que dice aquí, por ejemplo, lo primero que hay que tener en cuenta en lo que respecta a este debate es el hecho de que muchas de las posiciones en contendientes tienden a optar por la fuerza retórica. Entonces aquí yo haría un comentario como
retórica vista desde los discursos de la lingüística y no de la psicología. ¿Sí? Estoy inventando. Aquí en el título se lo puedo cambiar para que sea más, digamos, pertinente, y entonces le voy a poner, por ejemplo, lingüística versus psicología. Aquí, ustedes saben, yo ya estoy adelantando lo que sería el informe de investigación. Estas pequeñas anotaciones y cómo yo las catalogue me van a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a la hora en la que yo voy a estar construyendo el informe de investigación. Bueno, este memo podría ser mucho más largo, pero a manera de ejemplo lo voy a dejar así solamente. Para que este memo quede guardado con su contenido, me dirijo al chulito y le digo save, y ahí ya me quedó guardado. ¿Listo? Me falta solo una cosita, y es coger ese memo y agregarlo aquí a donde está subrayado. Listo. Entonces fíjense qué va a pasar. Resulta que este segmento textual que tengo subrayado, que está unado a la categoría retórica, ahora además tiene un memo. Y si yo hago clic sobre el mismo, dice retórica vista desde los discursos de la lingüística y no de la psicología. Y aquí me daría el clic para editar. Entonces esto es una cosa que creo que siempre que estamos procesando información lo hacemos, pero lo hacemos de diferentes maneras muy dispersas. Por ejemplo, en una libreta de notas, y siempre es un lío encontrar de nuevo lo que yo escribí un día sobre la retórica en la libreta de notas. O yo, por ejemplo, antes de Atlas lo apuntaba todo en un Word, y entonces había un Word de registro de comentarios, otro Word de citas grandísimos, en los que aunque trataba de ser organizado, me era muy difícil navegar. De esta manera puedo ir armando el tratamiento de la información de la investigación, y además siempre haciendo que quede muy accesible. El Atlas T, bueno, y aquí esto de los memos, pues yo puedo seguir creando y asignándoselo, incluso no a los segmentos de documento que están subrayados, sino a cualquiera. Y entonces esto, por ejemplo, no corresponde a ninguna categoría, pero igual yo le puedo asignar un comentario a eso. Entonces es una herramienta muy bonita. Esto es la base de Atlas T, y a mí me parece que solamente esto ya marca una diferencia importante en lo que tiene que ver con la organización de la información. Pero luego, más adelante, en otro momento, en otro tutorial, veremos que estas categorías se pueden relacionar entre sí y que podemos hacer organizaciones muy complejas, por ejemplo, de mapas conceptuales. En la visualización de esos mapas conceptuales a partir de familias de categorías, se llama, yo puedo visualizar lo más importante de la investigación de la información que yo he recogido para la investigación, por ejemplo, en un momento dado, organizado por los capítulos en los que yo quiero montar el informe. Eso se puede hacer. Incluso Atlas T tiene la posibilidad, dependiendo de la habilidad con la que uno catalogue los documentos, de generar un informe. Este informe, que genera de una manera automática, es muy parecida a por ejemplo, cuando uno pide a Google Translate que me traduzca un texto. Por supuesto que no es una traducción fiable, es mecánica y va a estar llena de errores, pero en muchos casos sí puede servir como una guía. Entonces Atlas T llega hasta el punto de estar en la capacidad de generar un informe. Bueno, como introducción a la herramienta, es todo lo que vamos a ver hoy. Recuerden siempre luego guardar la unidad
la unidad hermenéutica cuando vayan a salir, y luego cuando entren todo esto va a quedar como montado. Antes de terminar, ya estoy sobre la media hora, voy a mostrarles un ejemplo al que pueden acceder ustedes, que estoy buscando aquí en ayuda. Ok, aquí en este caso todas las versiones tienen diferentes tipos de ejemplo. A mí me gustaba mucho la de Atrasti 5.0, que era una investigación detectivesca. En este caso están dos unidades hermenéuticas, una niños y felicidad, niños y estados de felicidad 1 y 2. La 1, nada, se las voy a mostrar. La 1 tiene aquí solamente los documentos montados. Esto es uno de los ejemplos. Este texto está vinculado con un video y está sincronizado. Luego tal vez lo veamos. Listo, esta es la unidad hermenéutica niñez y estados de felicidad 1. Ahora vamos a ver cómo está niñez y estados de felicidad 2. Entonces vamos a ver un texto cualquiera. De nuevo se me fue aquí la ventana de las categorías. Recuerden, visualizaciones, área de margen. Fíjense aquí una categoría comentada, cuestiones de investigación, citación directa, niños menos que felicidad, autodesilusión, o sea, puede ser eso como baja autoestima. Mi inglés no es bueno, no, y entonces hay un montón de posibilidades aquí de tratamiento de este texto, y esto es muy bonito para uno llevar el control de la producción sobre la información que uno ha recolectado. Veamos por ejemplo el video. Fíjense, aquí hay un video y está pues lleno de categorías a las que uno puede acceder fácilmente. Fíjense, está lleno de memos, está lleno de categorías, está lleno de citas, son muchísimas en este caso, y bueno, esto es porque también tenemos una herramienta de encuesta, y esto es una cosa que no vamos a trabajar ahorita, que es unos documentos que se generan automáticamente a partir de las respuestas que desarrollan los encuestados. Bueno, listo, creo que es ya suficiente por hoy. Esto va a ser como la base sobre la cual vamos a poder comenzar a trabajar con las fuentes de información que recolectemos. Luego todo esto se puede trabajar analíticamente y relacionalmente. Eso será motivo de otras sesiones. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias.